Vamos a hablar de educación. En el año 1992, el candidato presidencial Bill Clinton usó una frase de campaña que se le sugirió un asesor, James Carville, que se hizo muy famosa. Él dijo: "Es la economía, estúpido". ¿Se acuerda, no? Y con eso pretendía llevar a su arena, a su oponente de ese momento, George Bush, quien gozaba de muy alta popularidad debido al éxito de su política exterior, pero con una incipiente recesión económica. Entonces lo quería llevar al terreno de la economía. Clinton dijo la frase exacta que interpretaba el sentir de los ciudadanos norteamericanos de ese momento y resultó, usted bien sabe cómo terminó la historia, resultó presidente de Estados Unidos. Y a mí me gustaría mucho que se pueda ganar una elección en nuestro país con la frase "es la educación". Estúpido, como dijo Clinton. Porque significa una bandera para los ciudadanos, una gran causa. La verdad, la triste verdad, es que la realidad me contradice. Porque se vota por la economía, por lo que viven los ciudadanos en el día a día, por poder llegar a fin de mes, y obviamente la supervivencia es clave y la puedo entender, es muy entendible. Y podríamos explicar, argumentar, debatir la relación estrecha que tiene la educación con el crecimiento económico. Podríamos poner sobre la mesa que los éxitos económicos de los países asiáticos o los nórdicos están asociados muy fuertemente, muy asociados a su sistema educativo. Pero entiendo que en un país como el nuestro, donde el día a día es crucial para gran parte de su población, el tema educativo termina siendo declamativo, pongámosle así, declamativo. Porque la verdad es que si le preguntamos a cualquier ciudadano, haga usted la prueba, pregúntele a cualquiera que esté en su entorno, le pregunta sobre la importancia de la educación, nos dirá fundamental, que es lo más importante que hay. Pero si leemos en las encuestas sobre los temas más importantes, cuando se le pregunta a las personas cuáles son los temas más importantes, la educación no va a estar ni en el top 5. La inseguridad, la economía, la inflación van a salir antes esos que la educación. Y con diferentes modalidades, todas las culturas han confiado en la educación para crecer y para poder trascender. La educación de la antigua Grecia, la paideia, tenía como objetivo formar integralmente al individuo para ser un buen ciudadano y un miembro de la poli, de la ciudad. Por lo que ya de alguna manera podemos decir que funcionaba como un sistema educativo, porque tenía un objetivo, porque iba hacia conformar algo que tenía que ver con la democracia de ese momento. Y este concepto fue clave en el pensamiento de filósofos como Platón y Aristóteles, quienes veían en la paideia como el camino para formar gobernantes y ciudadanos virtuosos. Es decir, que ya en la antigüedad la educación del ciudadano era clave para poder mejorar la calidad de vida. Y antes que me lo digan, o me confronten, o me discutan, sabíamos que los griegos no consideraban a todos ciudadanos, pero esa es otra discusión. Ahí ni las mujeres ni los esclavos recibían esta educación. Pero bueno, era otra historia y otro contexto. Pero sí hay que recalcar que ya tenían el concepto de educación para el pueblo y dentro de un sistema. En otras culturas la educación solo llegaba a los reyes, los nobles y los religiosos, lo que mantenía el status quo, o como podríamos decir ahora, sostenían, aumentaban la brecha educativa que se reflejaba en la brecha económica. Los reyes tenían de todo, el pueblo tenía poco. Y usted me puede decir cómo sucede ahora. Y más o menos, pero con similares consecuencias. En nuestro país, la brecha educativa correlaciona casi linealmente con la brecha económica. A medida que se tiene más ingresos, se mejora el acceso a la educación, dejando postergados a una educación de peor calidad a los sectores más empobrecidos y, por consiguiente, estancándolos o retrocediendo en su situación generación tras generación. Sí, piénselo que es así. A mediados de los años 80, alguien me enseñó que la educación para todos, y especialmente para los sectores empobrecidos o los sectores populares,
le daba a estos los instrumentos para ser protagonista de la transformación en un mundo más justo. Y abracé la causa de la educación en los sectores populares con la idea subyacente de achicar la brecha. Sin embargo, pese a esfuerzos de mucha gente, organizaciones e instituciones públicas, es innegable que el sistema educativo se ha ido segmentando cada vez más, acompañando la segmentación económica. Podemos identificar el primer círculo vicioso cuando, empezando de los más altos niveles económicos, hubo un desplazamiento de la escuela pública hacia el sector privado y que fue creciendo hasta hoy. ¿Y hoy qué pasa? Hoy abarca a gran parte de la población de ingresos medios y hasta ingresos bajos, que se van al sector privado. Es decir, que en una gran mayoría el que puede abandonar, no digo que sean todos los que lo hacen, pero el que puede abandonar la escuela pública lo hace. Y esto fue acrecentando la falta de reclamos sobre el Estado para la mejora de la escuela pública. Reclamos que quedó en manos de más de los docentes que de la familia, porque los docentes se dan cuenta de lo que está pasando y las familias que tienen poder de voz o poder de llegar a los medios o poder de quejarse, se van alejando de la escuela pública. Encontraron una solución, si se quiere, individual. Se fueron, la abandonaron. Y no la estoy criticando. Es muy difícil criticar eso. La realidad nos indica que fueron quedando o van quedando en la escuela pública los sin voz. Mi defensa de la escuela pública tiene que ver con convicciones, pero también debo decir que los países que mejor nivel educativo tienen se corresponde a una gran presencia del sistema público en la educación. Ya se ha dicho muchas veces, pero conviene repetirlo. La escuela pública permite la integración de la comunidad, además de su fin específico de enseñar. Más allá de una segmentación que se puede dar por radio de cercanía, que responde más bien a una organización urbanística, la escuela pública de calidad da la oportunidad en la etapa de la formación de integrar distintos estamentos de la sociedad. Como decíamos antes, en la antigüedad, digamos ya, cuando yo era pibe, a la escuela pública iban todos. El hijo del más poderoso del pueblo y el hijo del laburante. Y esto amplía los horizontes y humaniza la mirada del otro, ¿no? Porque ahí es donde nos encontramos todos. Hoy la segmentación económica del sistema educativo nos juega casi como un algoritmo de la red social. ¿Qué quiero decir? A mí me gusta en este momento de vida, me gustó siempre, cocinar, pero ahora adopté lo que se llama comida sana. Esa que van con un mínimo de ingredientes que no sean superprocesados, o sea, que no tengan alimentos superprocesados, sin harinas refinadas, sin azúcar, etc. Adopté ese tipo de cocina. Y por supuesto, como adopté esa cocina, miré en algunas redes sociales tutoriales o recetas que se den ahí. Y desde ese momento no me paran de aparecer publicaciones de recetas sanas. Y no veo otra parte del mundo. Veo solamente que mi mundo son comidas sanas, con una salvedad. Jugadas de Maradona, Riquelme o Messi, que también son las cosas que miro en las redes sociales. O sea que las redes sociales construyen un mundo restringido a los gustos del usuario y no salen de ahí. Parece que el mundo fuera eso. Proponen una mirada sin diversidad. Y pensemos, con la mano en el corazón, si esto no está pasando en el sistema educativo. Porque aún en las escuelas privadas, cuando uno vaya a una escuela privada y otro vaya a otra escuela privada, se segmenta según el poder adquisitivo. En vez de que los alumnos crezcan en la heterogeneidad, se propone un mundo social homogéneo por cada segmento. Sabemos que lo diferente, más que curiosidad, provoca en los grupos sociales temores, muchas veces basados en el desconocimiento. O sea, cuando yo no conozco hoy, en la realidad, en el contexto de hoy, tengo miedo de lo que no conozco en vez de tener curiosidad. Y hacia esa sociedad caminamos. Hacia grupos sociales estancos que se desconocen y se temen. ¿Se temerán? Es para preguntarse, si se temen los unos a los otros. Se ha hablado y se ha legislado mucho sobre inclusión. Y es cierto que hay más oportunidades educativas y que más niños van a la escuela que antes y que los jóvenes y los adultos tienen oportunidades. ¿Significa eso incluir en el concepto realmente amplio que da la palabra?